Nunca quise recordar aquel día en la vecindad, porque cada vez que lo hago siento que algo todavía me observa desde los rincones que parecen más vacíos de lo que deberían. Yo siempre creí que los monstruos solo existían en mis sueños, en las sombras largas de la noche o en los murmullos del viento que se colaba por mi barril. Pero lo que viví esa tarde, eso no estaba en mi imaginación. Era real. Demasiado real. Todo empezó cuando el cielo tenía un color extraño, como si estuviera sucio. No era gris como cuando llovía. Era un tono enfermizo, casi apagado, como si el sol estuviera agotándose y apenas pudiera arrastrar su luz sobre los techos rojos de la vecindad. El aire estaba quieto. Ni siquiera los pajaritos de los cables hacían ruido. Solo silencio. Un silencio tan pesado, que sentía que si respiraba muy fuerte podía romperlo y atraer algo que prefería que no supiera que yo estaba ahí. Yo había salido de mi barril después de despertar con una sensación rara en el estómago, no de hambre, o bueno, no solo de hambre, sino como si algo me estuviera empujando a mirar lo que ocurría afuera. Vi a doña Clotilde desde lejos mientras barría el suelo, pero lo hacía de una manera inquietante. Cada movimiento era lento, demasiado preciso, como si estuviera limpiando algo más que tierra. Como si removiera rastros invisibles para los demás. Su espalda estaba encorvada más de lo normal y su cuello parecía rígido, como si le costara mantener la cabeza en alto. Y aunque no me miraba, yo sentía, de algún modo, que sabía exactamente dónde estaba parado. Nunca me había gustado cómo olía la bruja del 71, pero ese día el olor era peor. Era un aroma agrio, pesado, como fruta podrida mezclada con hierbas que jamás había visto. Y lo más extraño era que el olor venía incluso aunque ella estuviera lejos. Empecé a caminar por la vecindad, pues no quería quedarme quieto. A veces cuando me muevo rápido se me olvida lo que me da miedo. Pero esa vez no funcionó. El ambiente parecía seguirme, y la sensación de que algo estaba fuera de lugar crecía cada vez más. En la entrada vi al señor Barriga y a Ñoño, que recién habían llegado para cobrar la renta. Los observé desde la distancia. Ambos se movían inquietos, como si sintieran el mismo peso en el aire que yo. Ñoño jugaba con sus dedos, torciendo la tela de su camisa con nerviosismo, y el señor Barriga tenía los ojos moviéndose de un lado a otro, como buscando explicaciones. Lo raro era que nadie hablaba. Todos parecían atrapados dentro de sus propios pensamientos. En eso, vi a doña Florinda en su balcón, alisando el mantel con un cuidado obsesivo, como si no tolerara que hubiera ni una sola arruga. Tenía un gesto duro en el rostro, más duro de lo normal. Abajo, Kiko pateaba su pelota, pero lo hacía despacio, sin su risa usual, con los ojos clavados en un punto que yo no lograba ver. Cada vez que la pelota tocaba el suelo, el sonido retumbaba de forma extraña, como si la vecindad hubiera quedado hueca por dentro. Caminé hacia el patio principal porque escuché pasos, y ahí fue cuando vi a don Ramón. Se veía cansado, más pálido de lo normal, y sus hombros caídos parecían cargar algo invisible. Pero no era eso lo inquietante. Era la forma en que doña Clotilde lo miraba desde su puerta. Sus ojos estaban muy abiertos, tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Había algo en esa mirada. Algo que no entendía, pero que me heló la sangre. Ella lo seguía con los ojos sin parpadear. Ni una sola vez. Don Ramón fingía no verla, pero sus manos temblaban un poco. Yo lo noté. De pronto, mientras él cruzaba hacia su cuarto, la bruja del 71 inclinó la cabeza como si escuchara un llamado secreto, y después sonrió. No una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa tensa, apretada, casi dolorosa, que se estiraba más de lo que debería. Como si su cara tratara de imitar la expresión de una persona normal y fallara. Me escondí tras los botes de basura porque sentí que no debía dejarme ver.
Una sensación me decía que si ella me encontraba observándola, no le gustaría. No sé por qué pensaba eso, pero lo pensaba. Fue entonces cuando escuché la voz del profesor Girafales entrando a la vecindad. Venía con un ramo de flores en la mano y una expresión amable. Pero cuando sus pasos resonaron en el suelo, doña Clotilde giró la cabeza hacia él lentamente, con un movimiento que parecía demasiado suave, como si los huesos de su cuello no fueran de verdad. Y aunque el profesor no lo notó, yo sí sentí que en ese instante algo en la vecindad se torció. Como si el aire se congelara a medias. Observé cómo él se dirigía hacia la casa de doña Florinda, pero su figura se veía extrañamente apagada por la luz gris del cielo, como si estuviera desvaneciéndose en un lugar que no era para él. Ella lo esperaba en la puerta, rígida, con el mantel aún en las manos. Sus ojos parecían cansados, pero no por sueño, sino como si algo la absorbiera desde dentro. Regresé la mirada hacia donde estaba doña Clotilde. Pero ya no estaba ahí. El espacio donde había estado se sentía extraño, como si alguien hubiera borrado su presencia demasiado rápido. No escuché puertas. No escuché pasos. Solo desapareció. Esa ausencia era peor que verla. Me puse nervioso, así que decidí volver a mi barril. Me gusta esconderme ahí cuando algo me asusta. Pero cuando me acerqué, vi algo que me hizo detenerme. Una marca extraña dibujada en el suelo, justo al lado de mi barril. No era un dibujo de niño. Tampoco era una mancha normal. Era un símbolo irregular, hecho con líneas torcidas que parecían arañazos. Las marcas se veían frescas, como si alguien hubiera pasado por allí rasgando el cemento con los dedos. O con las uñas. El olor agrio volvió de golpe. Sentí que alguien estaba detrás de mí. No quise voltear. No lo hice. Solo corrí hacia el centro del patio, aunque mis piernas temblaban. Quería encontrar gente, a quien fuera. Pero todos parecían haberse dispersado. La vecindad estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Incluso los colores parecían haberse ido. Y entonces la vi. Doña Clotilde estaba parada frente a la puerta de don Ramón. Su mano reposaba sobre la madera, y sus uñas estaban más largas de lo normal, afiladas, como si hubieran crecido en cuestión de minutos. Tenía la cabeza inclinada, murmurando algo que no podía escuchar bien. Pero que no sonaba humano. Sentí que algo malo iba a pasar. Algo inevitable. Y aunque me dije a mí mismo que no debía acercarme, no pude evitar mirar. No pude evitar sentir que, a partir de ese momento, todos estábamos atrapados. No sé cuánto tiempo estuve mirando a doña Clotilde frente a la puerta de don Ramón. Parecía una estatua hecha de sombras, sostenida por un hilo tan delgado que podía romperse en cualquier momento. Lo que más me inquietaba no era su figura, sino lo que sentía en el ambiente. Como si toda la vecindad estuviera conteniendo la respiración, esperando un suceso inevitable que ninguno de nosotros podía detener. El cielo estaba más oscuro aún. El sol parecía haber renunciado a iluminar ese pedazo del mundo. El aire estaba frío y pesado. Yo temblaba, pero no solo de miedo, sino de una sensación extraña que me recorría el cuerpo, como si la vecindad misma estuviera tratando de empujarme fuera de allí. Pero no me fui. Algo me mantenía pegado al suelo. Tal vez la costumbre, tal vez la curiosidad, tal vez algo más profundo que no entendía. Vi cómo don Ramón salió de su cuarto unos segundos después, moviéndose con cautela, como si ya supiera que ella estaba allí. Parecía agotado, como si no hubiera dormido en días. Y aunque no podía escuchar lo que pensaba, su postura lo decía todo. Estaba cansado de huir. Desde donde yo estaba, podía ver cómo sus hombros se hundían más y más, como si el peso invisible que cargaba estuviera a punto de aplastarlo. Doña Clotilde no se movió. Ni un milímetro. Pero su presencia parecía expandirse, llenando cada rincón.
Era como si se hubiera convertido en una sombra viva que lo envolvía todo. Yo retrocedí unos pasos sin querer, pero mis pies chocaron contra algo. Cuando miré hacia abajo, noté la pelota de Kiko tirada en el suelo. Estaba sucia, como si hubiera rodado por lugares donde nadie debería estar. No había señales de él. Tampoco de doña Florinda ni del profesor Girafales. Era como si todos hubieran sido tragados por la casa, dejando atrás solo rastros vacíos. Me arrodillé para levantar la pelota, pero al tocarla sentí un escalofrío que me recorrió el brazo entero. Como si algo se hubiera quedado impregnado ahí. La dejé caer. Volví a mirar hacia el pasillo donde estaba la bruja del 71. Ya no estaban. Ni ella. Ni don Ramón. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Un silencio más profundo cayó sobre la vecindad. Un silencio tan grande que parecía tragar mis propios pensamientos. La luz gris se volvió más tenue, como si estuviera desapareciendo. Sentí que debía acercarme. No sé por qué. Quizá porque pensé que don Ramón necesitaría ayuda. Quizá porque nadie más estaba allí para hacer algo. Quizá porque era demasiado tonto para entender lo que estaba ocurriendo. Cada paso hacia ese cuarto se sentía más difícil, como si el aire se hiciera más denso. Toqué la puerta con la punta de los dedos. Estaba helada, como si no perteneciera a este mundo. La empujé. El interior estaba oscuro, más oscuro de lo que debería estar en pleno día. Pero no era un tipo de oscuridad normal. Era una que parecía moverse, que respiraba, que tenía peso. Podía oír un murmullo lejano, como el sonido del viento a través de una caverna, pero no había viento. No quise entrar. No debía entrar. Así que me alejé lentamente, manteniendo la vista fija en la oscuridad. Mientras retrocedía, algo dentro del cuarto se movió, o al menos eso creí. Una figura que no pude distinguir. Una sombra más espesa que las demás, como si la oscuridad se hubiera tragado algo. O a alguien. Me giré y corrí. Corrí hacia el patio principal, buscando a cualquiera. Pero no había nadie. Ni el señor Barriga, ni Ñoño, ni el profesor, ni doña Florinda, ni Kiko. Nadie. Los cuartos estaban cerrados, aunque sabía con certeza que hacía poco estaban abiertos. Tocaba las puertas, pero ninguna se movía. Era como si hubieran sido selladas desde dentro. Sentí náuseas. Sentí que la vecindad ya no era mi hogar. Era otra cosa. Algo que respiraba, que observaba, que esperaba. Me acerqué a mi barril para esconderme, pero al llegar noté que el símbolo en el suelo había cambiado. Ya no eran solo líneas. Ahora tenía una forma más definida, como un círculo irregular con marcas alrededor, como manos desfiguradas tratando de escapar. El olor agrio volvió, más fuerte. Tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Sin querer miré hacia el pasillo. Ahí estaba. Doña Clotilde se encontraba de pie, pero su silueta era distinta. Más alta. O tal vez más encorvada. Sus brazos parecían más largos de lo natural, y sus dedos, delgados y rígidos, casi tocaban el suelo. Sus ojos eran dos puntos oscuros que brillaban como carbón ardiendo. La oscuridad detrás de ella se movía como si la siguiera. Sentí que mi corazón iba a romperse en el pecho. Ella no caminaba. Solo estaba allí, de un instante a otro, como si el espacio entre un punto y el siguiente no existiera para ella. La bruja inclinó la cabeza lentamente, observándome. No sé qué expresión tenía, pero sé que no era humana. Ni siquiera estaba intentando parecer humana esta vez. No se movió más. No dijo nada. Solo esperó. Comprendí algo en ese instante. Nada de eso había sido casual. No había sido un día extraño. No había sido mala suerte. Era algo que llevaba tiempo creciendo en la vecindad, algo que no habíamos querido ver. Y ahora que había ocurrido, ya no había marcha atrás.
Ese pensamiento me atravesó el pecho como un golpe. La vecindad ya no nos pertenecía. Quizá nunca nos perteneció. Apreté los puños y retrocedí. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. Corrí hacia la salida, esperando encontrar las calles de siempre, los puestos de comida, los niños jugando, cualquier cosa que me recordara que el mundo seguía siendo normal, que todo era solo un mal sueño. Pero al llegar a la puerta principal, no había nada. Solo una pared. Una pared hecha de la misma materia oscura que había dentro del cuarto de don Ramón. Se extendía hasta el cielo, sin bordes, sin grietas, sin luz. Todo había desaparecido. Toda la vecindad estaba encerrada. O peor, atrapada en otro lugar. Me volví lentamente. Doña Clotilde seguía allí. Inmóvil. Paciente. Esperando. Su voz, si es que era su voz, resonó dentro de mi cabeza, como un susurro que no tenía palabras, solo intención. Comprendí lo que quería. La vecindad no volvería a ser la misma. Nadie saldría. Ni yo. Ni ellos. Ni siquiera ella. Habíamos quedado atrapados juntos. Para siempre. No te doy otra más porque